presento a los siguientes ponentes. Es el primer diálogo de festival. Ellos son dos diseñadores de Barcelona, Iván Merino y Sergi Freixes. Iván Merino es diseñador de productos, Sergi es diseñador gráfico. Son profesores, no nos conocemos personalmente, pero terminaremos conociéndonos. Son fundadores de un estudio de diseño que es Biscuit. Iván, como profesión, en su biografía pone que es pastelero, o sea, si viene del mundo del producto alimentario. Y Sergi, últimamente estoy viendo las cosas que hace a nivel de diseños, de branding, de aplicar una dirección creativa y de arte a establecimiento y tal. Y bueno, sois dos grandes figuras del food designer, del food design, que os doy las gracias por estar aquí. Habéis venido, como no, a través de la generosidad del Seiranso, y no me enrollo porque tenemos que recuperar tiempo, y como sé que estáis dando clases, seguro que por vuestra parte vamos un poquito más ligeros. Oye, Sergi, Iván, muchísimas gracias y bienvenidos al festival. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Un placer. Igualmente. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Hola, socio. ¿Qué tal? ¿Empezamos? Sí, venga, vamos a romper el hielo. Venga. Bueno, como decía Antonio, ya somos un estudio que ya llevamos unos cuantos años trabajando con el tema del food design, que personalmente a mí me suena mal el food design. Ya para empezar, deciros que hay que buscar una palabra que nos defina en nuestro propio idioma. Llevamos ya unos años trabajando, nosotros tocamos el tema del food design, por supuesto, pero también la experiencia gastronómica o diseño de eventos gastronómicos, y lo que se ha ido haciendo siempre, que es el diseño para la comida. Que eso ya otros diseñadores de producto, gráficos, interiores ya se ha ido haciendo, que es trabajar con el diseño aplicado al sector de la alimentación y de la gastronomía. ¿Vale? Entonces, os vamos a pasar una mini presentación con Sergi y luego esperemos que salgan algunas preguntas. Intentaremos no extendernos mucho para que así nos podáis preguntar cosas sobre nuestra experiencia, sobre nuestra trayectoria y los proyectos que hemos ido haciendo. Comparto pantalla y empiezo con la presentación, ¿eh? Vale. Nuestro tema a abordar hoy, como ya sabéis, es encontrar los orígenes del food design en nuestro país, ¿no? Entonces nos gusta atribuirnos una frase bastante conocida de Orwell que dice: quien controla el pasado controlará el futuro y quien controla el presente controlará el pasado. ¿Por qué esta frase y no otra, no? Porque nosotros, tal como trabajamos en Biscuit, no entendemos cómo podemos etiquetar y hacer food design sin tener un mínimo dominio del pasado, ¿no? Es decir, de buscar los referentes, ¿no? Que hay muchísimos, además hay muchísimos. Y al final este hecho lo que nos genera a nosotros personalmente es sentar unas bases sobre el food design. Y además, el caso es que nos damos cuenta de que muchísimas cosas que se están haciendo ahora, hoy en día, y para un futuro, están muchísimas ya o ya creadas o ya inspiradas, o realmente ya hubo un momento en nuestro país que hubo un intento de food design, lo único que no existía la etiqueta food design, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es, sobre todo, profundizar en este sentido, ¿no? Ir a rascar y buscar los orígenes del por qué existe hoy en día una etiqueta que se denomina food design, ¿no?
Entonces empezamos, si te parece, socio. ¿Empiezas tú con la metodología un poco? ¿Sí? Bueno, pues empiezo yo. Nosotros, de buen principio, siempre que creamos cualquier proyecto que se puede denominar como Food Design, es obvio que nos centramos o quien nos inspira es la propia naturaleza, ¿no? Es decir, pensamos y consideramos de que la madre de todos los food designers, por decirlo de alguna manera, es la propia naturaleza, ¿no? Y nuestro objetivo finalmente es intentar o mejorar, en algún sentido, reinterpretarla para al final conseguir un objetivo final dentro del diseño, que es mejorar sobre todo el planeta y nuestro modus vivendi, ¿no? Entonces siempre es importante, necesitamos montarnos esquemas para seguir una metodología, para entender realmente qué es esto del food design y para qué sirve y si realmente puede ser útil o no, ¿no? Entonces, como necesitamos ordenarnos la cabeza, es evidente y hasta era incomprensible cómo podía ser que hasta hace muy poco aparezca esta disciplina, ¿no? Es la fusión entre la comida y el diseño, ¿no? Es decir, no se podía entender de que ya existieran otras disciplinas del diseño, como puede ser el gráfico, el de producto, el de interiores, el de moda, etcétera, etcétera, pero hasta ahora no existía un diseño para los alimentos y para la comida, ¿no? Cuando es un elemento totalmente indispensable, ¿no? Entonces, bueno, si os podéis fijar en el esquema, obviamente, para ordenarnos un poco este rompecabezas, hemos creado un esquema muy básico, que es la comida en este caso, o qué son los alimentos, o lo que es la alimentación, que vendría a ser un poco el origen de todo, ¿no? Es decir, la propia naturaleza, con los bienes propios, ¿no? Como puede ser la salud, el bienestar, la conservación, la sostenibilidad, y lo que nos puede aportar el diseño en este caso, ¿no? Que al fin y al cabo es una disciplina siempre con un rigor científico, insistimos mucho, el diseño siempre aplicado con rigor científico para generar formas y a partir de la innovación para luego un resultado de formas, procesos y viabilidad, ¿no? Básicamente para mejorar sobre todo nuestro planeta. Entonces, ya entraríamos un poco en la búsqueda y esta especie como de Indiana Jones que queremos ser biscuits sobre nuestros orígenes, ¿no? El por qué hemos llegado al food design y darle un poco de sentido, ¿no? A este término, ¿no? Entonces hemos reunido, hay muchísimos y súper interesantes, incluso muchos inspiracionales, y hemos reunido unos cuantos y algunos casos de estudio, y aquí, por ejemplo, podéis encontrar, aquí uno que nos atrae mucho, es este diseño de menú del año 1923, ¿no? Que se elaboró en motivo de la visita que hizo por primera vez Einstein en nuestro país en el año 23 y entonces por ese motivo se diseñó un menú, ¿vale? Hubo la preocupación para que esa visita de ese personaje ilustre y que ya era archifamosísimo en los años 20, cómo podríamos hacerle emocionar con su visita en nuestro país, ¿no? Entonces ya se les ocurrió que a través de la comida, en este caso, diseñar un menú que ya prácticamente fue un menú relativista, donde se dividió en dos partes, ¿no? En comida sólida y en comida líquida, y prácticamente todos los platos fueron diseñados con motivos de inspiración hacia matemáticos y físicos, ¿no? Realmente Einstein, cuando se marchó de nuestro país y de hacer las visitas tanto a Madrid como a Barcelona, quedó totalmente impresionado, es decir, porque no se esperaba en absoluto una recepción de este tipo, ¿no? Este podría ser uno de los ejemplos que comentábamos de ir a buscar los orígenes de nuestro food design, ¿no? Otro que también es archiconocido seguramente y súper interesante, ya no en el tema de diseñar un evento, como hemos visto antes, sino ya ir al objeto, ¿no? Es decir, lo que puede provocar a veces un recipiente de cualquier alimento, como podría ser el caso del famosísimo anís del mono, ¿no? Donde la misma botella, inspirada en un perfume parisino, reconvertida a un envase para un licor, y donde prácticamente se reutiliza y se ha reutilizado muchísimo este envase como instrumento musical, ¿no? Sin descuidar la ironía de la propia etiqueta, donde hace un guiño a la teoría de la evolución del hombre, ¿no? Que en aquel momento
a principios del siglo XX la teoría de Darwin de que el hombre proviene del mono fue como todo un hecho histórico y totalmente crítico, ¿no? Y es aquí donde nos interesa el cómo un hecho de un producto, en este caso alimentario, bueno, en una bebida, pues cómo ha ido evolucionando y cómo en un primer momento ya hizo del uso de la comunicación y la ironía para vender este producto y cómo ha ido evolucionando y en pleno siglo XX pues ya hasta se elabora el carajillo, este cóctel archiconocido en nuestro país, ya lo puedes consumir directamente de la botella archifamosa de anís del mono, ¿no? ¿Quieres continuar tú, socio, o continúo yo? No pases, me gustaría... ¿Me oís bien? Que tenía problemas con el audio y ahora me he puesto los cascos. ¿Se oye bien? Sí, Iván, ahora ¿Sí? perfecto. Perfecto. Vale, la que enseñaba ahora Sergi de Anís del Mono, a mí me hace pensar también que aquello de que cuando algo está ya perfectamente diseñado, mejor no tocarlo, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta botella a lo largo de los años no ha sufrido casi cambios y es porque tiene un diseño que es eh, fabuloso, ¿no? Si pasamos a la siguiente, nosotros podemos comunicar con los objetos y con la imagen y con el mensaje, ¿no? Entonces, en este caso, este ejemplo, en esta diapositiva, pues era cómo podemos transmitir un mensaje de manera irónica. Estos mensajes podrían estar al orden del día, ¿vale? Entonces, bueno, son ejemplos, como os decía Sergi, de cómo hace años que ya se estaba diseñando o se trabajaba con este concepto del food design o el design for food, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes del legado que tenemos, de dónde venimos, para poder diseñar en el presente y de cara al futuro. Lo que no podemos es taparnos los ojos y no conocer en absoluto el pasado y empezar a hacer un proyecto sin un análisis y una investigación sobre todo lo que ha sucedido hasta el momento y todos los referentes que tenemos. Y los que somos diseñadores sabemos perfectamente que eso es importantísimo en la metodología del diseño y es lo que seguramente pues nos hace ser diseñadores, ¿no? No es simplemente trabajar la forma, el mensaje, lo visual, el concepto, sino que antes de eso, casi que te diría un 50% es la investigación. Y en eso nosotros estamos súper interesados. Perdona que te interrumpa, socio. De hecho, esto también nos está sirviendo para sentar unas bases, porque una de las cosas que nos estamos encontrando, por eso está siendo tan interesante todo esto que está pasando con el food design, ¿no? De entrada, lo que queremos ya es realmente traducir el concepto food design a nuestro idioma, porque todavía, así como en inglés el food design suena perfectamente y bastante claro, todavía no tenemos claro la traducción en nuestro idioma, porque hay mucha confusión de que si diseño de alimentos, que si diseño para alimentos, diseño con comida. Es decir, esto nos está ayudando también en Biscuits a sentar unas bases, es decir, prácticamente a escribir un libro para que nos sirva como referencia en este sentido. Por eso también un poco darle sentido a ir a buscar los orígenes nuestros sobre lo que es el food design, ¿no? Entonces, os podemos seguir mostrando más ejemplos donde usos, donde realmente la alimentación y la comida realmente sí que le da sentido al diseño y al uso de la comida para comunicar, que es prácticamente el principal objetivo desde nuestro punto de vista del food design, ¿no? Aquí tenemos un clarísimo ejemplo, es decir, cómo también ha ido condicionando según la época histórica que se ha ido viviendo en nuestro país, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo clarísimo, en este caso es de una receta con unas connotaciones clarísimas políticas, en este caso es bacalao a lo comunista, donde fue una receta que se saltó totalmente la censura durante la posguerra y durante el régimen franquista, donde realmente hace un guiño con el ingrediente de queso parmesano, ¿vale? Haciendo pues este guiño de la revolución antifascista del año 22 en Parma, ¿no? Es decir, como a veces como los libros de recetas de cocina
durante el franquismo se saltaron la censura porque se consideraba que no podía haber ninguna problemática en un libro de recetas, pues cómo se aprovechó pues para meter, en este caso a nivel político, una receta como en este caso es bacalao a lo comunista. O sea, esta receta, por supuesto, tiene muchísimo más que la propia receta, ¿no? O, por ejemplo, el manual de supervivencia de cocina de recursos de SEO Mi Comida, ¿no? Un auténtico manual de supervivencia en plena guerra civil del año 38 para poder sobrevivir, ¿no? Es como si ahora en pleno COVID, en plena crisis sanitaria, pues tanto los chefs como los nutricionistas o los expertos en alimentación se empieza a diseñar unos específicos menús o recetarios para sobrevivir a esta crisis que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Para nosotros todo esto está muy ligado al food design, ¿no? Continúa tu socio, va. Bueno, como veis, es súper importante, como decíamos antes, conocer casos para entender exactamente qué es lo que venimos a hacer, ¿no? Y estos son ejemplos, pero lo importante es cuando se inicia un proyecto, analizar y incluir en esa investigación toda la información necesaria para poder abarcar el proyecto y poder diseñar de manera coherente, como decía Sergi, ¿no? O sea, es impensable diseñar algo si no tiene esa solidez teórica y esa coherencia, ¿no? Claro. Hay 1000 ejemplos, ¿no? Nosotros hemos hecho una selección de algunos de ellos, ¿no? De diferentes épocas de este siglo y del pasado, ¿no? Pero, como veis, o sea, por ejemplo, esta imagen que veis de este artefacto o packaging, el cual contiene una sopa que en aquella época, imaginaos el boom que sería, ¿no? O sea, acostumbrados a cocinar en una olla y con horas y chup chup, a que en el mercado salieran este tipo de productos que eran súper innovadores. Sí, es que efectivamente, es decir, imaginaros a nuestra abuela, a nuestra bisabuela, que en vez de tener y disponer de carne por falta en esos momentos de este producto, pues se le ofrece en el mercado pues un tubo que parece una pasta de dientes o de dentífrico, donde se le está anunciando que aquí tiene carne líquida, ¿no? O, por ejemplo, la archiconocidísima gallina blanca, que en su momento empezó a surtir con miles de productos. Todo el mundo conoce el concentrado, el cubito de caldo, pero desconoce, por ejemplo, desde los chiclets gallina blanca o la regaliz gallina blanca o hasta la leche gallina blanca, ¿no? Obviamente fueron muchos productos que no tuvieron prácticamente ningún tipo de éxito, pero sí en ese momento tenían un objetivo, ¿no? Es a un bajo coste, en una época de miseria, intentar pues, hacer food design, en este caso diseño de alimentos nuevos, económicos, fáciles de usar y fáciles de conseguir, ¿no? Todo con un sentido detrás, ¿no? Entonces, empiezas tú, socio, con un caso. Claro, en el caso, este ya lo hemos desarrollado un poquito más, pero este sería un caso de food design totalmente, donde se incide directamente en la comida, ¿vale? Un objeto que es comestible, que crea la naturaleza, pero que el ser humano lo modifica, lo trabaja, lo hace un objeto de consumo, ¿no? Claro, tenemos una oliva que es antiguo, ¿vale? Y a alguien se le ocurre en sacar ese maldito hueso que seguro que ha hecho partir a más de uno la dentadura, ¿vale? Sí que se hacía de manera manual, pero en un momento dado la industria decide, o algún adelantado a su época, decide diseñar una maquinaria para poder hacer este proceso de manera industrial. Y a partir de ahí se abre todo un mundo de posibilidades donde existen nuevos packagings, nuevos expositores, el maridaje con el producto que se le pone dentro de ese agujero que ha quedado ahí hueco, ¿vale? Al haber sacado ese hueso, ¿no? Entonces, a partir de aquí hemos hecho un poco de diferentes diapositivas explicando qué es lo que se hace con todo esto, ¿no? En el momento en que se decide trabajar este producto. De hecho, es curioso, ¿no? Porque una aceituna
lo pequeñita que es decir, no deja de ser un fruto. Ya el simple hecho de desgarrarle de su hueso, de su corazón, que es innegable que eso afectará en el sabor seguro, es decir, no tiene el mismo sabor una aceituna con hueso que sin hueso, pero ya el hecho de utilizar un producto tan nacional como la aceituna, en el que ya existía una etapa a principios del siglo XX, en plena revolución industrial, donde a alguien se le ocurre en un principio esta etapa, que era desmembrarla de forma manual, a un alcoyano se le ocurre pues, hacer exactamente el efecto de descorazonarla de forma industrial, ¿no? Ya inventando una maquinaria para dejarlo de hacer manual, y vamos a ver cómo este pequeño alimento archiconocidísimo evoluciona en este sentido, ¿no? Entonces, pues lo que nos podemos imaginar, es decir, hoy en día ya la tenemos más que asimilada, ¿no? La aceituna rellena, ¿no? Veremos cómo este fruto no tiene límites en este caso, ¿no? Y entonces aquí nos cuestionamos diferentes preguntas o cuestiones, ¿no? Al final, el resultado final, ¿cuál es? ¿Por qué es necesario rellenar una aceituna? ¿Por qué no podemos rellenar otro tipo de frutas? ¿Por qué concretamente la aceituna y no otros frutos? Es interesantísimo el caso de la aceituna, ¿no? Entonces hemos ido analizando en este caso como podríamos coger cualquier otro producto o ingrediente alimentario, y aquí ya lo podemos ver, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a comprar, en este caso, aceitunas rellenas, y lo que realmente el relleno, hoy en día, la gran mayoría, es una pasta gelificada, ¿no? Con muy poco y un tanto por ciento pequeño de lo que es el producto en sí, tanto de la anchoa, del pimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es como una especie de chiclet, como una tira, ¿vale? Que además la técnica es la misma que la esferificación, ¿no? Como podéis ver, perdona que te interrumpa, Sergi, esto es un claro ejemplo y seguro que se podría hacer con muchísimos más productos a nivel de cómo se puede implicar un diseñador, diseñadora en estos food designs, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensaba yo así rápido, ¿qué se puede hacer con otro fruto que tenga también la misma configuración, ¿no? De una carne exterior con su piel y luego un hueso dentro, ¿no? A mí me ha encantado lo que has dicho, descorazonar, ¿no? La pieza, ¿no? Entonces, ahí entra el maridaje, y imaginaos todo lo que implica, ¿no? O sea, ya habéis visto las máquinas industriales, la generación económica que genera eso a nivel industrial y a nivel de mercado es brutal. Y es solo un producto. Imaginaos el papel que hace la figura de la diseñadora o del diseñador, ¿no? Y hasta ahora, hasta hace pocos años, ningún diseñador ha trabajado en este ámbito. O sea, yo me acuerdo hace años cuando ya nos interesaba el diseño de la alimentación y llamabas a las puertas de las empresas como, yo qué sé, Frigo, como Nestlé, etcétera, y no había ni un diseñador trabajando ahí. Eran o ingenieros o gente que venía del mundo del marketing. Apreciar también que en este sentido lo que hace interesante es que nosotros, el término diseño, en todos los campos y en el food design igual, tiene sentido sobre todo a nivel de época, de fecha, en el momento que aparece la revolución industrial, porque sí que en el tema de los alimentos nos podríamos ir a los orígenes hasta en el momento que se inventa, como aquel que dice el fuego, pero el término food design, al incluir y fusionarse la palabra diseño, naturalmente si la palabra diseño, si la colocamos en el tiempo, es evidente, aparece a principios del siglo XX con la revolución industrial, en el momento en que la gran industria se da cuenta que necesita reeducar a los artistas en aquellos tiempos, porque eran artistas, reeducarlos en escuelas para convertirlos en diseñadores, básicamente con un objetivo que era el de diseñar y empezar a diseñar útiles y objetos, ¿vale?, para el bien común, ¿no? Y que sean totalmente para mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, ya el hecho de fusionar food y design, ya tenemos una época, un momento histórico por dónde empezar, ¿no? Es a partir de aquí que, en este caso, estamos cogiendo o eligiendo el ejemplo de la aceituna como caso de estudio, ¿no?
que aquí lo podemos seguir viendo, ¿no? Y comprobar. Y no olvidemos el tema de los namings, ¿no? Como Olivator en este caso, ¿no? Es decir, ya nos podemos rellenar, obviamente, nosotros mismos las aceitunas, ¿no? Desde el inicio de ese industrial que empezó pues, a vaciar y rellenar las aceitunas, hoy en día, pues gracias al diseño, de forma manual nos lo podemos realizar en nuestras propias casas, ¿no? ¿Continúas tú con este apartado, Iván? Sí, por supuesto. O sea, imaginaos, ¿no? Hoy en día también, donde tenemos muy en cuenta el ciclo de vida de los objetos, qué se puede hacer con cualquier residuo, ¿no? En este caso, seguro que lo has visto porque es noticia actual, con el material residual del hueso de la aceituna se están haciendo un montón de materiales para aplicarlos en el campo del mobiliario, del packaging, etc. Ya hace años que, por ejemplo, con el residuo de las avellanas se hizo un material que se llama maderón, y ahora con el de las aceitunas lo mismo. El año pasado también estuvimos trabajando con un proyecto con residuo orgánico de los huesos de melocotón, etc. Entonces, esto nos da también a nivel de diseñador una cantidad de opciones donde además nutre el proyecto y hace todavía más coherente ese trabajo que hacemos, ¿no? En este caso con este producto que es la aceituna, ¿no? Si pasas a la siguiente diapositiva, Sergi, veréis... no sale aquí, ¿no? No, sale luego. Sale luego. Pero bueno, o sea, es ese residuo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con él? Y luego cómo rellenamos. Y todo lo que implica, como hemos ido diciendo en la presentación, ¿no? Cómo implica en el sector del packaging y de los envoltorios, del etiquetado, de la distribución, de qué cantidades se venden, kits, un sinfín de diseños que rodean a este producto, que es un top 10 en nuestro país y que, si te fijas, es simplemente una aceituna que le han sacado el hueso, ¿no? Sí, que aquí... Sería equiparable al chupa chups, ¿no? O sea, las ideas más sencillas son las que más triunfan al final, ¿no? También aquí da para reflexionar en este sentido, ¿no? Da la sensación de que no hay límites dentro del food design, pero luego hay que empezar a catalogar qué es buen food design y qué es mal food design, ¿no? En este sentido. Es decir, por ejemplo, aquí en el caso del relleno y el maridaje, es decir, uno se cuestiona diferentes preguntas, ¿no? Es decir, ¿quién decide de qué se puede rellenar o no se puede rellenar una aceituna, ¿no? Es decir, y luego, si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta la compatibilidad e incompatibilidad entre los alimentos, ¿no? Es decir, una aceituna rellena de arándanos o una aceituna rellena de sobrasada, hasta qué cierto punto nos puede sentar bien en nuestro organismo, ¿no? Es decir, en nuestro estómago, ¿no? Como decía Ignasi Domènech, en la oficina de nuestro cuerpo, ¿no? Que es nuestro propio estómago. Es decir, al final da mucho que pensar en este sentido y lo que tiene sobre todo, repito, muchísima gracia es cómo este fruto insignificante es capaz de reinterpretarse y reinventarse en este sentido, ¿no? Entonces, sí que estamos viviendo una época y un momento de que necesitamos y las empresas necesitan generar productos nuevos de cara al mercado, pero da esta sensación de que no hay límites. Es decir, rellenamos una aceituna de jamón ibérico o rellenamos una aceituna de cualquier tipo o otro producto y ya vale, ¿no? Básicamente para saturar el mercado. El tema está en que creemos que el food design justamente está también un poco para frenar en este sentido, ¿no? Es decir, al final, gracias a la recuperación y ir y viajar a los orígenes y tener conocimiento de los orígenes, pues intentar pues un poco realmente quedarnos con aquello que realmente nos es útil y nos beneficia, ¿no? Y no solo eso, también el food design nos invita a romper moldes, ¿no? A decir, yo veo esa imagen de las olivas rellenas y pienso, me genera muchas preguntas también, ¿no? Y me abre muchas puertas, por ejemplo. Vale, le hemos hecho un agujero, le hemos sacado el hueso, queda esa cavidad, pero ¿por qué lo tenemos que rellenar solo ese agujero en sí y con qué forma, ¿no? ¿Va a quedar perfectamente relleno o le vamos a hacer una cavidad que en vez de cilíndrica sea cuadrada? ¿O le vamos a introducir un elemento que sobrepasa su volumen y es más como un palito que atraviesa y que además se utiliza para poder comerte lo mejor
porque es más ergonómico, o para las presentaciones, me imagino un pincho de olivas, no sé. Aquí hay un montón de parámetros que intervienen, incluso a nivel creativo, que son súper interesantes para inventar y reinventar constantemente los productos, ¿no?, que llegan a nuestras manos. O sea, exacto. Es decir, y con este caso de estudio, y como hemos dicho, y puede pasar exactamente lo mismo con cualquier otro producto autóctono de nuestro país, vemos cómo va evolucionando, ¿no? Ya en pleno siglo XXI, ¿no? Ya estamos viendo, como en este slide, cómo el propio producto ya ha evolucionado de tal manera ya que prácticamente ya no hace falta casi ni que exista el mismo producto, ¿no? Ya lo que inspira la aceituna en sí, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos como el umami de mar, que es salmuera madurada en anchoa, o el famoso y conocido caviaroli, que es el famoso trampantojo de Albert Adrià, ¿no?, de la aceituna esferificada, o ya los nuevos productos veganos, ¿no? Imaginaros, es decir, un producto que se llama casi como el caviar, morcilla vegana de olivas, ¿no? Todo esto es, como comentábamos antes, es del paso anterior, es decir, de cómo, de aquello que hemos visto, de aquellas aceitunas que se empezaban a rellenar de forma industrial en los años 20, principalmente de anchoa y de pimiento, que fueron los principales, los inicios de relleno, a cómo esto ha ido con el tiempo evolucionando y se le ha ido rellenando de todo tipo de otros ingredientes, con la sensación que comentábamos antes de quién decide a la hora de maridar el qué y si esto realmente nos puede sentar bien o no, se generan dudas ahí, a los nuevos ya derivados o inspiracionales de la propia aceituna, ¿no? Entonces pasamos. ¿La comentas tú? Sí, lo que tenemos, me comenta la organización que tenemos poco tiempo ya. Se me ha pasado hasta media hora rapidísima. Casi Bueno, que no teníamos ni para empezar, pero bueno. Pues hemos elegido el caso de la aceituna, como repetíamos, pero por ejemplo, ahora estamos en una fase súper interesante dentro de lo que es el food design, que es recuperar aquellas especies desaparecidas. En muchos casos, como hemos puesto el de la aceituna blanca, pero puede ser la berenjena blanca, el tomate amarillo, el tomate blanco y otros miles de productos desaparecidos, y ahora hay una clarísima intención de recuperación, ¿no? Es decir, en el caso de la aceituna pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, cómo se está ya recuperando en nuestro país, primero fue en Italia y ahora en nuestro país, de la aceituna blanca, donde básicamente la clave estaba en el color en este sentido, ¿no? Es decir, porque también como comemos mucho visualmente con la vista, el efecto que nos puede producir el tener ya, estar contaminados con una serie de colores y una psicología de colores con los alimentos, pues ya necesitamos ver que ya existían, o el origen de esos propios productos ya tenían unos colores de origen, ¿no? Como es el caso de la aceituna blanca, ¿no? Que os podéis imaginar que era una aceituna que se utilizaba, que era la aceituna sagrada, ¿no?, por su color, que se utilizaba sobre todo en actos sacramentales, ¿no? Y lo que comentaba Iván, ¿no? Lo puedes comentar, ¿no, Iván, en el tema reolivar? Sí, lo que decíamos antes, o sea, con el residuo, en este caso orgánico, se puede diseñar el material para su posterior aplicación en un montón de ámbitos, ¿no? Como decía. Es una materia moldeable y implica directamente también a la industria. ¿Cómo lo voy a fabricar esto? Extruido, moldeado, etcétera, ¿no? O sea... Iván, Sergi, Sí, sé que lo os queda sabemos. algo, sé que os queda algo, pero tenemos que dar paso. Es que si no vamos acumulando minutos y terminaremos sin Sí, terminar. esta ya era la última diapositiva, Antonio. Esta ya era la última. Como deciros eso, que nosotros, nuestros ingredientes para diseñar son el código de color, que hablaba ahora Sergi, súper importante para poder diseñar los productos. Es seguro que un ingeniero en alimentación no va a tener tanto en cuenta el código de color como un food designer, la forma, la textura y todos esas cualidades que trabajamos día a día con el diseño. Al final es como un insignificante producto alimentario de nuestro país, a día de hoy se ha elevado a la máxima expresión, ¿no? Y por eso nos gusta cerrar con un plato, ¿vale? Con una escenografía en plato, donde la protagonista indudablemente es la propia aceituna, ¿no? Aquí podríamos cerrar, ¿no? Ya nuestra charla. Genial, genial, Sergi, Iván.
Me ha encantado. Me ha encantado. He escrito antes, y permíteme, desde realización, permíteme un 30 segundos. He escrito antes que perfiles como el vuestro, diseñadores, food designers, en el sector de la alimentación, son imprescindibles. Por muchas vueltas que le quiera dar el sector de la alimentación en general, son imprescindibles que desde ya perfiles como los que aquí se están poniendo sobre la mesa tienen que aparecer ya. Es una obviedad. Es una obviedad. En otros sectores, y el viernes lo vamos a ver, los diseñadores directamente están trabajando con los ingenieros. Directamente. Habéis puesto el ejemplo de una aceituna. Es decir, un motor del sector de la alimentación en España es el sector del aceite. El sector del aceite carece totalmente de diseñadores. Ahí no trabaja ningún diseñador. Y si me equivoco, oye, pues lo siento mucho. Gente de marketing, por supuesto, son todos ingenieros. No hay diseñadores. Es la única forma de tener una visión transversal más allá de la técnica. Correcto. Con todo lo que habéis hablado vosotros. Es imprescindible. Y lo vamos a ir viendo durante estos días. Sergi, Iván, Muy bien, Antonio. un placer conoceros, un placer haberos escuchado. Sigamos empujando. Seguimos, Antonio. Venga, un fuerte abrazo. Un placer. Saludos. Venga, hasta luego. Chao.